Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia. Bienvenidos a su programa de opinión Consultorio Jurídico. Un tema de mucha actualidad, no solamente para Barranquilla, la costa atlántica, sino todo el país, que es los problemas que se tienen con el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Tenemos dos invitados de primera línea, conocedores del tema, el doctor Michel García. Doctor García, bienvenido a Consultorio Jurídico. Muy buenas noches, doctor Víctor Julio. Gracias a usted por esta invitación. Bueno, y estamos prestos a darle toda la información que tenemos y lo que conocemos referente a este tema, con El ganas de que la doctor García. opinión pública conozca la situación real del canal de acceso al puerto de Barranquilla. Por eso lo hemos invitado a usted, doctor García, porque el doctor García es un abogado experto en temas portuarios y un gran empresario de nuestra ciudad. Y también nos acompaña el doctor Lucas Ariza, director de Asoportuaria. Doctor Ariza, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Consultorio Jurídico. Muchas gracias, Víctor, por esta invitación. Un saludo muy especial a todos, un saludo especial a Michel y también dispuestos a hablar de esta problemática y plantear también alternativas o cómo salir adelante pues, de las actuales crisis o de las actuales circunstancias del puerto. Doctor García, dice un dicho que si no conocemos el pasado, estamos condenados a cometer los mismos errores. Si el progreso de Colombia ingresó por Puerto Colombia, era un puerto importantísimo en ese momento. ¿Por qué se traslada el puerto desde Puerto Colombia, que se acaba como puerto natural, y se traslada ya no en el mar Caribe, donde está la mayoría del puerto del mundo, sino que se traslada al río Magdalena? ¿Esa fue una decisión acertada o a qué se debió ese cambio? Bueno, doctor, pues recordando la historia, lo que podemos decir referente a este tema es que hasta principios de 1900 se comenzaron a dar cambios en la actividad política y portuaria de nuestro país, tomando la determinación de sacar el puerto marítimo que tenía la ciudad de Barranquilla, que operaba en el municipio aledaño, que era Puerto Colombia, y trasladarlo al interior del río Magdalena, a el canal de Barranquilla como tal, dentro del río. Doctor, yo pienso que en ese momento se pensó a corto plazo y no a largo plazo, porque si hoy el puerto estuviese en el Mar Caribe, no tuviésemos las problemáticas que tiene hoy el canal de acceso al puerto de Barranquilla. En ese momento se realizaron construcciones hidráulicas como fueron los tajamares de las actuales bocas de ceniza, lo cual trajo como consecuencia la desaparición de una famosa isla que todos conocemos y todos recordamos, que es la famosa Isla Verde. Isla Verde era la isla que protegía el puerto de Puerto Colombia, la que hacía una gran bahía en esa zona, y a consecuencia de la construcción de los tajamares desaparece esta isla. Al llevar el canal, el puerto de Barranquilla, aguas adentro, dentro del río Magdalena, lo cual fue una decisión, yo considero que un poco política en esa época, por razones que hoy nosotros, las nuevas generaciones, desconocemos. Se plasma un panorama portuario interno en el río, con algo muy claro, doctor. Todos los puertos de río, en ese momento inclusive, cuando se toman esas decisiones, el río se comienza a mantener, el río se comienza a dragar, el río se comienza a tener una actividad constante de mantenimiento para garantizar su navegabilidad. Pero ¿qué ha sucedido, doctor? Una cosa era hace 90 años, 100 años, para los navíos que se daban en esa época, y otra cosa son las condiciones actuales del mercado marítimo mundial, que cada día lo que está llevando es a buques de más envergadura. Entonces, respondiendo a su pregunta, en ese momento se toma la determinación para esa época, pero no pensaron a futuro y el crecimiento exponencial que iba a tener el mercado marítimo mundial, que hoy lo que necesita son buques de gran calado, y ha dejado a Barranquilla en una situación de limitación porque desafortunadamente las condiciones operativas de nuestro puerto hoy no da para atender este tipo de embarcaciones. Y si a eso le sumamos la falta de mantenimiento
y la falta de disposición, digamos, de hacer todas las cosas que se tienen que hacer para darle una tranquilidad al mercado portuario y al mercado marítimo mundial referente al puerto de Barranquilla, yo considero, doctor, que la decisión no ha sido la más conveniente. Tanto es así que hoy se está hablando de otras alternativas portuarias, aguas afuera, con tal de solucionar esta problemática que se está presentando hoy en día. Doctor Ariza, precisamente cuáles son esas problemáticas, por qué periódicamente se presentan los problemas del canal de acceso, qué le origina o qué se puede hacer preventivamente para no tener que estar regularmente, periódicamente buscando estas soluciones. Sí, mira, hay un hecho curioso y es los principales puertos en cada uno de los continentes. El principal puerto en Asia, o uno de los principales puertos, es el de Shanghái, que queda sobre el río Yangtze. Es un puerto originalmente fluvial digamos, que recibe embarcaciones marítimas y que a raíz del crecimiento que ha tenido China, tuvo que hacer un puerto de aguas profundas. El principal puerto en Europa es el puerto de Rotterdam, es un puerto que también queda sobre un río. El principal puerto en Norteamérica es el puerto de South Louisiana, que queda sobre el río Mississippi. Uno de los principales puertos graneleros en Latinoamérica son los puertos que quedan sobre la hidrovía del Paraná y el Río de la Plata, puertos fluviales también. Entonces, el problema no es necesariamente el río, sino, como lo decía Michel, la falta de mantenimiento y la falta de entendimiento también y de análisis que se tiene que hacer para, como tú también lo mencionas, ser más preventivos. ¿Qué ocurre en estos puertos? Pues hay unas obras hidráulicas que, como toda obra, tiene que hacérsele mantenimiento. Aquí a los tajamares hace muchísimos años no se le hace mantenimiento. Hay que estudiar o entender a ver qué nuevas obras se necesitan, porque los ríos cambian y sobre todo un río relativamente joven como es el Magdalena cambia. Y tiene que haber también un manejo integral de la cuenca. Esto que suena muy complejo es entender el río desde su origen, en el páramo de las Papas, entender que hay una gran cantidad de represas generadoras de energía que represan el agua y la van vertiendo al cauce poco a poco. Eso tiene que ir integrado con la navegación, eso tiene que ir integrado con las necesidades del resto de usuarios del río, y luego tiene que haber un dragado constante, un dragado permanente. Aquí en el Pavo, por las condiciones del río, solo se necesitaban unas campañas específicas de dragado. Esto ha cambiado, el río ha cambiado bastante. Hoy estamos, digamos, inundados de sedimento, no solamente de lo que arrastra el río, sino de la deriva litoral o de la erosión costera que hay en las playas cuando uno va en la carretera hacia Ciénaga. Entonces, todo ese sedimento, pues hay que ir removiéndolo, hay que ir, digamos, con un dragado permanente. Y un puerto, de la importancia del puerto de Barranquilla, tiene que tener un dragado permanente y tiene que tener una planificación en esos dragados. Hechos como los de Salamina, que llevamos un año escuchando acerca de Salamina, todo ese sedimento lastimosamente termina en este canal navegable y nos limita periódicamente. Estamos en consultorio jurídico conociendo los problemas del canal de acceso al puerto de Barranquilla. Regresamos. Necesitas fortalecer tus defensas. Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán que bloquea la penetración de diversos virus en las células evitando su replicación. Además tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente saludable. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. El casco no te lo puede quitar. Si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver.
Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Llave, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Ingresa a www.barranquilla.gov.co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven. Doctor García, hemos escuchado al doctor Ariza diciendo que la mayoría de los puertos o muchos de los puertos del mundo están sobre ríos, puertos grandísimos como el de la China. ¿Qué se necesita en Colombia para que este problema que se puede solucionar, los decimos de los que tenemos poca experiencia en estos asuntos, para tener una medida preventiva y que estos problemas no se presenten periódicamente? ¿No hay voluntad política de nuestros gobernantes o cuál es el problema para que esta situación no se pueda solucionar definitivamente? A ver, doctor, yo pienso que hay ganas, hay voluntad. La falencia que yo veo es una articulación de las medidas a largo plazo. Es decir, tenemos que entender varias situaciones. Como lo dijo el doctor Ariza, el río de hoy no es el mismo río de hace 10 años, porque el río es un ente vivo y un ente dinámico. Hay que hacer una política clara, establecer una política a largo plazo. Decir, esto es lo que se va a hacer en los próximos 20 años, independiente del gobierno de turno, independiente de quién esté, porque no podemos estar cambiando las políticas del río, ni estar haciendo actividades para mitigar o subsanar los fenómenos que se están presentando puntualmente. Yo pienso que esto tiene que ser una articulación de varias aristas. Es decir, aquí tiene que haber voluntad política, voluntad empresarial, voluntad técnica y articular todo esto para que lleguemos a una solución definitiva. Para mí la solución no es solamente el dragado, para mí la solución no es solamente el mantenimiento de las obras hidráulicas que se han hecho. Para mí no es solamente tener un control en las obras que se hagan a lo largo del río Magdalena. Para mí no es solamente controlar también el tema de las represas. Para mí es hacer todo de manera conjunta, porque todo lo que se haga en el río, desafortunadamente, tiene repercusiones en nuestro canal de acceso. Y eso lo que está afectando es la competitividad de una ciudad como Barranquilla, porque lo que me interesa que los televidentes conozcan es que Barranquilla es una ciudad generadora de carga. Nuestro puerto es supremamente importante para la actividad productiva e industrial que tiene esta ciudad. Contrario censo a otras ciudades portuarias de Colombia que sirve de tránsito o de puente para llegar a estas grandes industrias, Barranquilla, además de eso, tiene una industria muy fuerte donde su principal suplidor, su principal soporte es el puerto de Barranquilla o la zona portuaria que tiene nuestra ciudad. Entonces, respondiendo a su pregunta, doctor, yo lo que creo es que debe haber un poco de todo. Hoy veo un compromiso político, veo un compromiso del gobierno, veo un compromiso empresarial, veo un compromiso también de las autoridades y de los gestores. Debe todo eso concatenarse y diagramar a través de una entidad como lo estamos tratando de liderar nosotros en nuestra asociación, que es Asoportuaria, liderar ese derrotero y ese marco que se
que se va a necesitar para que en los próximos 20 años sepamos qué es lo que se tiene que hacer en el puerto de Barranquilla, independiente de cualquier tipo de gobernante, independiente de cualquier tipo de políticas que haya. Entonces, hoy hemos asumido nosotros ese error para tratar de solucionar esta situación. Doctor Ariza, desde el sector empresarial hacen algunas recomendaciones, pero esas recomendaciones, primero, ¿son viables? Y segundo, ¿están financiadas para llevarlas a cabo? Sí, Víctor, pues digamos las recomendaciones o los pronunciamientos que hemos hecho en días recientes tienen que ver con, primero, que Barranquilla, que la ciudad de Barranquilla, la alcaldía y el sector portuario tengan un papel más activo en el gerenciamiento de estas soluciones. Aquí hay unos hechos, digamos, que pueden ser, difíciles de controlar o imprevistos, como es una tasa de sedimentación alta, como es que se dañe un equipo de dragado. Pero como dice Mitchell, si uno tiene un manejo integral de todas estas situaciones, si uno tiene un control o un gerenciamiento de estas situaciones, pues el resultado puede ser mejor. Y cuando quienes gerencian esas situaciones son los dolientes, ¿verdad? Y cuando están encima del terreno y no a larga distancia, pues uno puede esperar tener mejores resultados. Y en cuanto a la financiación, aquí hay algo que es claro también y que lo dice la ley, que es que los canales navegables o el canal de acceso de Barranquilla tiene que ser mantenido, mantenido con recursos del gobierno. Entonces, ¿Del gobierno nacional, doctor Ariza, o del gobierno nacional? Sí, correcto, del gobierno nacional. Entonces, igual los portuarios pagan unas contraprestaciones. Igual lo que hemos dicho es, para las soluciones del próximo año, pagamos o aportamos los años que tengamos hacia adelante, los pagamos hoy, haciendo un esfuerzo en caja para poder ser parte de esa solución. Y como lo digo, eso está dicho por la ley. Entonces, por ley, el gobierno tiene que mantener este canal navegable. Ahora, si no existen los recursos, nosotros podemos adelantar las contraprestaciones para poder aportar. Pero como dice Mitchell, la falta no ha sido, no ha sido falta de compromiso político, sino de poder implementar esas soluciones y que nos orientemos hacia lograr los resultados. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. Llave, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Ingresa a www.barranquilla.gov.co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor García, usted hizo unas recomendaciones en su intervención anterior, pero como dijo el doctor Ariza, se necesita dinero que dependemos del gobierno nacional. Nuestros dirigentes, o sea, ¿cuál podría ser una solución? Que dentro del presupuesto nacional se destine una suma específica para el canal de acceso, que a nivel departamental hagamos algo. Desde el sector empresarial, ¿qué recomendación concreta podríamos hacer desde el punto de vista económico para que este problema de la sedimentación del puerto de Barranquilla no se vuelva a presentar? A ver, doctor, yo pienso que este es un tema simple.
cuando en nuestro país se tapona una carretera por un derrumbe, todo el mundo corre y todo enseguida fluye para que esa carretera se normalice. Exactamente igual sucede con el río Magdalena. El río Magdalena es una vía que mueve carga, y así, con esa misma voluntad, dinamismo y celeridad con que se consiguen los recursos para destaponar esa vía, así tenemos que correr para solucionar la situación del río Magdalena cuando se presentan estas situaciones particulares como las que se están presentando hoy, pero que se han vuelto recurrentes. Yo creo que a través de nuestros dirigentes, llámese alcaldía, llámese gobernación, llámese nuestros congresistas, que tomen la bandera de esto y vayan al gobierno nacional y sean ellos los que lideren todo este proceso para que estos recursos nunca nos falten, para que de una vez se establezca cuáles son las medidas para que el puerto de Barranquilla tenga ese dragado permanente. Porque hoy, para mí, la solución que tenemos a la mano tangible es tener una draga permanente en el río Magdalena que garantice la estabilidad de nuestra operación. Llámense que esté en manos del gobierno, que esté en manos de particulares o, en su defecto, tenemos un ente como ocurre en Estados Unidos, en el Mississippi, que es la Armada Nacional, que puede ser el ente que maneje este equipo y que nos garantice el gobierno ese calado, porque nosotros como empresarios, a través de nuestras contraprestaciones, garantizamos y tenemos una obligación con el Estado, pero la obligación del Estado para con nosotros es mantenernos un calado en óptimas condiciones. Doctor Ariza, con las actuales circunstancias que tenemos, con los actuales recursos que tenemos, ¿cuándo podríamos decirle, no solamente a Barranquilla, sino al país, que tenemos un puerto totalmente solucionado en cuanto a la sedimentación que se viene presentando? Víctor, es que esto es un tema de todos los días. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de tener una draga permanente. Hay que hacer, a mi manera de ver, dos cosas. Uno, fortalecer técnicamente el entendimiento y el conocimiento del río. Apoyarnos en toda la tecnología para poder hacer análisis predictivos, para poder decir, con base en los niveles de lluvia que hay en el interior del país, podemos prever que en tantos días o en tantas semanas vamos a tener un fenómeno de sedimentación agresivo, entonces hay que estar preparados. Y lo segundo es tener las herramientas para poder responder a eso. Y esa herramienta hoy se llama una draga permanente. Y es una labor de todos los días. Aquí no podemos decir, listo, llegamos a un calado de 10 metros y ya se puede ir la draga, porque es que al cabo de una semana o de dos se va a volver a sedimentar. Es la naturaleza propia de los puertos fluviales que, como decía al principio, no son pocos ni de menor importancia. ¿Qué tienen esos puertos? Un dragado permanente. No pasan por estas angustias todos los años a ver si se consiguió draga, si el contratista trajo la draga, si hay contratos, si salió el presupuesto, porque son tan importantes para la economía de esos países que tienen un dragado permanente. Y también lo digo, no son dragas manejadas por las terminales portuarias, son dragas que son o del Estado o, como lo decía el doctor García, del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, entidades estatales, o tienen unos contratos a 15 a 20 años que le dan la garantía de tener estabilidad. Y al final eso es lo que necesita. Tenemos una carretera y esa carretera tiene que estar habilitada, no un día sí y el otro no, sino permanentemente para poder traer carga, sacar carga, darle competitividad a la ciudad de Barranquilla, generar empleo. Si esta ciudad tuviera esas condiciones de calados óptimos y calados estables, yo me atrevo a decir que seríamos uno de los principales generadores de empleo y uno de los principales rubros económicos, no solamente de la ciudad, sino del país, y seríamos una ciudad a destacar. Lo hemos hecho muy bien con todas y las condiciones de inestabilidad. Ahora, teniendo estabilidad, creo que pudiéramos ser mucho más exitosos. Barranquilla ha demostrado que se puede cambiar. Se han solucionado parte de los arroyos y se sigue trabajando. Se ha convertido en un referente nacional, y este es un punto, un aspecto muy importante que se envía un mensaje a todos nuestros dirigentes ahora que se avecinan las campañas presidenciales, para tener en cuenta que el problema del canal de acceso del puerto de Barranquilla es un problema que interesa no solamente a la región, sino al país.
Agradecemos a nuestros invitados, al doctor García, al doctor Ariza, el habernos acompañado, en darnos sus propuestas para la solución de este problema. Y a ustedes televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.